Vamos a resolver el siguiente ejercicio utilizando solamente las leyes básicas del análisis de circuitos basado en las leyes de Kirchhoff, tanto la ley de voltaje como la ley de corrientes y en la ley de Ohm. Este ejercicio es un ejercicio básico, simple y sencillamente nos va a servir para repasar conceptos y poder ver cómo estos principios de Ohm y de Kirchhoff se cumplen satisfactoriamente en un circuito de este tipo, que es un circuito de dos mallas. Temas interesantes que podemos ver aquí es que en cada malla tengo una fuente de voltaje de diferente valor, pero que además tiene la polaridad invertida. Es decir, la fuente que tenemos en la malla 1, que es la malla de la izquierda, es una fuente cuya corriente sale hacia arriba. ¿Ok? A esa corriente la vamos a llamar la corriente I1, sale del positivo. Pero veamos el caso de la malla de la derecha, que es la malla 2, donde más bien la corriente sale del positivo, pero hacia abajo. ¿Ok? Y en este caso es la corriente I3, que si analizamos lo que está sucediendo en este nodo de arriba, que es un nodo al que podemos llamar el nodo X, veamos que la corriente I3 es la misma corriente que en este caso entra por el negativo de la fuente de 6 volt. Entonces, eso es un elemento que con solamente ver el circuito que se nos propone, es un elemento diferente a tomar en cuenta, que cada una de las mallas tiene valores de fuente o de batería diferente y que tienen la polaridad invertida. Bueno, en este caso, lo que se nos está pidiendo es que determinemos todos los voltajes marcados, que es el V1, el V2 y el V3, y además de eso nos pide que determinemos los valores de corriente, que en este caso es el I1, el I2 y el I3. El enunciado de este circuito tiene una ventaja, podríamos decirlo de esa manera, porque ya me está marcando la polaridad de cada una de las resistencias. Es decir, notemos que la resistencia de 2, de 4 y de 8 está marcado cuál terminal es positiva y cuál es negativa. Pero si suponemos que en los ejercicios eso normalmente no viene, recordemos que determinamos la terminal positiva de una resistencia fijándonos en cuál es la terminal que recibe la entrada de corriente. Entonces, en esta R1, ven que la corriente entra aquí por la terminal de la izquierda. Por eso es que este es su lado positivo, tal cual ya lo teníamos por aquí marcado. En el caso de la corriente que baja, la I2, vea que esa corriente entra por esta terminal superior, por eso es que marca el positivo en esa terminal. Y así sucede con la resistencia de 4 ohms, que donde la corriente I3 ingresa es donde marca positivo. Entonces, esa es otra particularidad que tenemos que tener en cuenta. Vamos a resolver inicialmente este ejercicio aplicando la ley de voltajes de Kirchhoff en cada malla. ¿Ok? La ley de voltajes de Kirchhoff, repasando un poquito los principios, lo que me dice es que la suma algebraica de todos los voltajes en una malla suman cero. ¿Ok? Esto es básicamente la ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces yo voy a tener una malla 1, que es mi malla de izquierda, y voy a tener mi malla 2 a la derecha. Notemos que ambas mallas tienen que tener la misma
dirección de recorrido. En este caso, los dos recorridos son en sentido horario, es decir, hacia la derecha. Y si arrancamos en la malla uno el recorrido de esta esquina inferior izquierda hacia arriba, es decir, completando la vuelta hacia la derecha, vamos a notar que el primer voltaje con el que nos encontramos es el voltaje de la fuente de 10 voltios. Y me estoy encontrando ese voltaje por mi polaridad izquierda, aquí abajo, la polaridad negativa, ¿ok? Entonces yo voy a marcar la ecuación de esa malla uno, voy a marcarla como -10. ¿Ok? ¿Qué es lo que estoy haciendo ahí? Marcando de una vez los voltajes que me voy encontrando. Y en este caso lo pongo negativo porque estamos hablando de la suma algebraica. Sigo mi recorrido y me encuentro el voltaje V1. Vea por dónde me lo estoy encontrando. Por la polaridad positiva. Entonces aquí marcamos positivo V1. Sigo mi recorrido, siempre quedándome solo en esa malla, y me encuentro el V2 también por el positivo. Entonces lo marcamos positivo aquí abajo en la ecuación. Seguimos nuestro recorrido y como ya completé toda una vuelta en la malla, entonces igualamos a cero. Y esta es entonces la ecuación, ¿ok? Ecuación de la malla uno. Ahora hagamos lo mismo, pero la ecuación de la malla 2, que es básicamente esta que me queda a la derecha. Y veamos que si yo hago el recorrido comenzando de este nodo central hacia arriba, me estoy encontrando el V2, me lo estoy encontrando ¿por cuál lado? Por el negativo. Vean que no importa en este caso si el positivo y el negativo los había colocado originalmente a la derecha o a la izquierda, no importa, porque esa polaridad, en esta técnica de análisis, la polaridad se mantiene. Entonces voy a marcar el V2 como negativo. ¿Ok? Sigo mi recorrido y me estoy encontrando el V3 por el lado positivo. Entonces lo marcamos aquí de esa forma, el V3 como positivo. Sigo mi recorrido y vean que me estoy encontrando la polaridad negativa de la fuente de voltaje de 6 voltios. Entonces marcamos aquí abajo -6. Sigo mi recorrido y como estoy llegando al punto inicial, entonces la ecuación abajo se iguala a cero. ¿Qué es lo que va ahora? Bueno, vamos a dejar a la izquierda del igual de cada una de las ecuaciones, lo voy a dejar solamente con variables, y a la derecha del igual lo voy a dejar con números. Entonces la ecuación se reescribe quedando V1 más V2 es igual a 10. Y en el caso de la ecuación M2 me quedaría como -V2 más V3 es igual a 6. Si nosotros notamos, yo tengo un problema aquí en estas dos ecuaciones, que la ecuación de M1 tiene como variables a el V1 y el V2. Y la ecuación M2 tiene como variables el -V2 y el V3. Entonces, matemáticamente hablando, yo no puedo todavía hacer un sistema de ecuaciones aplicando esas dos ecuaciones. Pero vamos a hacer un paso intermedio. Vamos a anotarlo aquí, vamos a reescribir estas ecuaciones en términos
de la ley de Ohm, en términos de la ley de Ohm. En este caso, recordemos que la ley de Ohm dice que un voltaje es la corriente multiplicado por la resistencia. Entonces, yo voy a sustituir, en vez de colocar V1, V2 o V3, voy a colocar cuál es la resistencia y la corriente que pasan por ese elemento y que representan a cada uno de esos voltajes. Entonces, ojo, en vez de colocar V1, veamos aquí arriba que el V1 no es ni más ni menos que la corriente I1 que pasa por la resistencia de 2. Entonces lo escribimos de esa manera. Quedaría 2 y 1 más. ¿Quién es mi V2? En el dibujo, el V2 es la corriente I2 que pasa por la resistencia de 8. Entonces lo marcamos así, 8 y 2. Y todo esto igual a 10. ¿Ok? Como pueden ver, esta ecuación ya fue reescrita. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con la ecuación M2. Dice que es menos V2. Bueno, ya yo sé que el V2 sería menos 8 en este caso y 2 más el V3. Y el V3 en mi dibujo dice que es resistencia de 4, la resistencia de 4 que me queda con la corriente I3. Entonces me queda 4 y 3. Y todo esto igualado a 6. ¿Ok? Podemos ponerle a esta ecuación, le podemos poner la ecuación 1 y a esta ecuación la ecuación 2. ¿Qué problema tengo ahorita entre estas dos ecuaciones? Bueno, el problema que tengo es que si bien es cierto, ya las reescribí en términos de corrientes, gracias a la ley de Ohm, la ecuación 1 tiene como variables al I1 y al I2. Y la ecuación 2 tiene como variables a el I2 y el I3. Entonces, matemáticamente hablando, yo todavía no puedo resolver esas dos ecuaciones. Necesito una ecuación auxiliar. ¿De a dónde voy a sacar esa ecuación auxiliar? La voy a sacar aplicando la ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo que conecta a todas estas tres ecuaciones diferentes, perdón, a estas tres corrientes diferentes que estamos representando en las ecuaciones. Entonces, ojo aquí del diagrama superior, vean que en el nodo X tengo la corriente I1 que entra, la corriente I2 que sale y la corriente I3 que también sale. Entonces decimos por aquí que se requiere, se requiere de una ecuación auxiliar para resolver el ejercicio. Esta se obtiene de aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo X. ¿Ok? Y recordemos que esa ley lo que dice es que la sumatoria de corrientes que están en un nodo es igual a cero, considerando que las corrientes que entran al nodo las vamos a considerar como positivas y las corrientes que salen del nodo las vamos a considerar como negativas. Si mi nodo X, tenemos una representación aquí de ese nodo, tengo la corriente que entra y 1, tengo la corriente que sale y 2, y tengo aquí otra corriente que sale y 3.
Si aplico los principios de la ley de corriente de Kirchhoff, entonces sería I1 positivo porque entra al nodo, este es el nodo X, y tengo como negativos el I2 y como negativo el I3. Como ya no hay más corrientes en ese nodo, igualamos a cero. ¿Ok? Y vamos a llamar a esta ecuación mi ecuación asterisco, para ponerle solamente un nombre y que no sea un poco más sencillo la forma en la que vamos a estar sustituyendo y resolviendo a partir de las ecuaciones. Ok, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a agarrar em, la ecuación 1 y vamos a agarrar la ecuación 3 y vamos a sustituir esas dos ecuaciones adentro de la ecuación asterisco. Pero entonces aquí es donde hay que analizar qué tengo y qué necesito. Vean que de la ecuación 1 y la ecuación 2, ¿cuál es la variable que yo tengo en común? Ya lo identificaron, es la I2. Esa es la que tengo en común. Entonces, si yo despejo de la ecuación 1 la corriente I1, el resultado de despejar eso me va a quedar en términos de la I2. Y si yo despejo de la ecuación 2 el I3, lo que me queda de resultado me va a quedar en términos de la I2. Pues ya yo puedo agarrar y sustituir todo eso en la ecuación asterisco y ya me va a quedar toda esa ecuación reescrita, pero en términos de I2. Y ya con eso puedo entonces resolver fácilmente ese sistema de ecuaciones. Entonces, hagamos lo siguiente. Se despeja, se despeja I1 de la ecuación 1 y se despeja I3 de la ecuación 2. Vean cómo me queda. Vamos a hacerlo aquí de una vez. Voy a despejar I1. I1 sería 10 menos 8 I2 y todo esto dividido entre 2. ¿Ok? Eso es mi I1 despejada. Y en el caso de el I3 despejado, me quedaría como 6 más 8 y 2 entre 4. ¿Ok? Eso es lo que me quedaría haciendo ahí los debidos despejes. Y entonces ahora podemos decir que eh, posteriormente se toman estos valores y se sustituyen en la ecuación asterisco, quedando de la siguiente manera. I1, pero ¿quién es el I1? Es 10 menos 8 y 2 entre 2. ¿Ok? Este es mi I1 ya despejado, menos el I2, que se lo vamos a conservar, ese no se va a sustituir de ningún lado. Y ahora iría el I3. ¿Pero quién es el I3? Es 6 más 8 y 2 entre 4. Y todo esto igualado a cero. Entonces, como pueden ver, ya me quedó una ecuación asterisco reescrita, donde la única variable que sobrevivió fue la variable I2. Entonces, ya trabajando esta expresión, yo puedo llegar a obtener un valor de cuánto es el I2. Entonces, básicamente ahorita lo que voy a proceder es hacer esas operaciones. En este caso me quedaría
10 medios menos 8 y 2 medios menos el I2 menos 6 cuartos menos 8 y 2 cuartos. Todo esto igualado a cero. Vamos a sacar a factor común el I2. Y entonces, aquí el I2 sacamos el factor común. Aquí me sobrevive el término menos 8 medios, que es el coeficiente numérico que acompaña. Aquí el uno que está aquí acompañando ahí cuando saqué el factor común. Y aquí menos 8 cuartos. Al otro lado del igual vamos a trasladar los que son puramente coeficientes numéricos nada más. Entonces me quedaría menos 10 medios y más 6 cuartos. ¿Ok? Eso es lo que obtendríamos despejando ese valor. Por aquí sería menos 4 menos uno menos 2 igual a menos 5 más 3 medios. Aquí sería I2 menos 7. Y aquí sería menos 5 más 3 medios. Finalmente, tenemos que el I2 menos 5 más 3 medios. Todo esto dividido entre menos 7. Perdón, metamos esto en la calculadora para obtener que toda esa corriente básicamente me está dando 0.5 o lo que es lo mismo a un medio o 500 miliamperes. ¿Ok? Eso es lo que me está dando. Ahora, ya con este resultado, decimos por aquí que entonces se sustituye I2 en la ecuación asterisco, perdón, la ecuación uno y la ecuación 2, quedando entonces de la siguiente manera. Ven que ya aquí teníamos los valores despejados, entonces me queda que I1 es igual a, por aquí lo tengo, 10 menos 8, 10 menos 8 y 2 sobre 2, ¿ok? Y aquí me quedaba que I3, el valor de I3 era 6, 6 más 8 y 2 entre 4. Sí, correcto. ¿Ok? Pero bueno, ya yo sé que I2 es 0,5, ¿verdad? Entonces, esto lo sustituyo y me quedaría como 10 menos 8 por 0.5. Todo esto dividido entre 2 sería aquí 10 menos 4 entre 2 sería 3 amperes. Y en este otro caso tendríamos que me queda el 8 por 0.5, esto dividido entre 4. Sería 6 más 4 entre 4. Esto sería 10 cuartos o 5 medios, lo que es igual a 2.5 amperes. ¿Ok? Ya tenemos entonces los valores de las otras corrientes. ¿Ok? Ya tengo los valores de las tres corrientes. Y si ya tengo los valores de las tres corrientes, podemos determinar fácilmente, aplicando la ley de Ohm, los valores de los voltajes. Entonces,
aplicando la ley de Ohm, se obtiene que V1, que era, recordemos aquí arriba lo pusimos, ¿ok? ¿Quién era V1? V1 es 2 por I1. Entonces aquí venimos y decimos que 2 por I1, que sería 2, y el I1, que me dio 3 amperes, entonces el V1 sería 6 volt. El V2, vamos arriba, recordemos cuánto era el V2. El V2 es 8 y 2. Entonces acá sería 8 por I2, que sería 8 por 0,5, ¿eh? Obteniendo que el V2 es 4 volt. Y finalmente el V3 es 4 por el I3. En este caso es 4 por el I3, que es 2,5. Con eso entonces obtenemos que el V3 es 10 volt. ¿Sí? Entonces vean que ya obtuvimos cuánto es el valor también de los 3 voltajes. Finalmente vamos a hacer una evaluación de resultados. Vamos a ver si lo que obtuvimos tiene sentido de acuerdo a las leyes de Kirchhoff y la ley de Ohm. Entonces, vamos a traernos este em, diagrama original, y voy a copiarlo y me lo voy a traer para acá abajo y vamos a ver, sustituyendo los valores, si tiene sentido lo que obtuvimos. Entonces dice que vamos a sustituir los voltajes. Dice que el V1 me dio, aquí me dio 6 volt. Dice que el V2 acá me dio 4 volt. Y dice que el V3 me dio acá, me dio 10 volt. ¿Ok? Y a nivel de las corrientes, dice que la corriente I1 me da 3 amperes, que la corriente I2 me dio 0,5 amperes y que la corriente I3 me dio 2,5 amperes. ¿Ok? Entonces, con esos resultados que fueron los que obtuve, podemos hacer un rápido análisis que en la malla de la izquierda, efectivamente en esa malla, los 10 volt que están siendo aplicados por la batería, efectivamente están distribuidos entre las dos resistencias de esa malla. Una resistencia consume 6 volt, la otra consume 4 volt. ¿Ok? La suma me da 10. Por lo tanto, estamos ahí con valores consistentes. En el otro caso, veamos que tengo una fuente de 6 volt en la malla 2, pero que tiene los valores invertidos. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que donde yo aquí hago el recorrido de la malla y voy anotando los voltajes, vea que entonces yo me estoy encontrando a nivel de voltajes el de 4 del lado negativo, el de 10 del lado positivo y el de 6 del lado negativo. Y dice que todo eso sería igual a cero. Y efectivamente, ahí me está dando -10 más 10, con lo que se cumple cero igual a cero. Por lo tanto, los voltajes distribuidos en la malla 2 también están de forma correcta. Y si nos fijamos qué está sucediendo en ese nodo superior, vea que está ingresando una corriente de 3 amperes y efectivamente se cumple
que la sumatoria de las corrientes que salen es igual a la sumatoria de corrientes que entran. Aquí está saliendo 0,5 y aquí está saliendo 2,5, que si la sumamos nos da los 3 amperes que están entrando. Resultado, todo está correcto. Todo está correcto porque la matemática me permitió comprobar que las leyes de análisis básico de circuitos se cumplen de forma satisfactoria. Así es que esperamos que este ejercicio les haya servido para repasar estos conceptos y irlos comprendiendo de una mejor manera desde la parte metodológica de resolución matemática.